Hola, hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conozcáis todavía y hoy, como cada viernes, vamos a hablar sobre las últimas noticias de España, la situación que estamos viviendo, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que está por pasar y en general todo lo que deberíais saber el día de hoy. Hablaremos sobre la situación, sobre la vacunación, pasaportes digitales, sobre las comidas de Navidad y terribles consecuencias para la gente que trabaje en hostelería y también sobre un bono que está promocionando nuestro queridísimo Benidorm, que está justo aquí cerquita. Esperemos que muchas ciudades sigan su ejemplo y así puedan promover y un poco revivir la economía de ellos. Empezamos las noticias de hoy. Lo primero, obviamente, sobre lo que vamos a hablar es la situación en el país. Ya sabéis que Europa en general está sufriendo bastantes daños en la situación, hay muchísimos casos nuevos. Aquí en España no nos afecta tanto, aunque casos hay muchos, están subiendo, la incidencia acumulada también está en aumento, pero no hay tantos casos graves y situación en hospitales y en UCIs todavía no es tan mala como podría ser. Por lo tanto, España sigue diciendo que, según fuentes oficiales, de acuerdo, del gobierno, siguen indicando de que no va a haber ninguna otra restricción nueva, ninguna otra medida que se plantee por el momento el gobierno para imponer solamente los certificados digitales, que es ya la competencia directamente de cada comunidad autónoma, y ya, no va a haber nada más. Sin embargo, los casos ya han subido bastante y en 48 horas hemos tenido 26.417 casos. ¿Por qué 48 horas? Porque hemos tenido un puente bastante largo. Antes de ayer fue un día laboral, entonces se contabilizó por separado y como ayer fue festivo, pues se juntaron los dos días y de ahí viene que en 48 horas, ¿de acuerdo? La incidencia acumulada ya oficialmente está en riesgo alto, ya no estamos en riesgo bajo ni medio, incluso con el nuevo semáforo de cómo contabilizar la incidencia, aún así estamos en riesgo alto. Según el antiguo, esto estaríamos ya hablando de riesgo extremo aquí en España. Estamos en 305 casos por cada 100.000 habitantes, justamente el día de hoy, viernes 10 de diciembre. El pasaporte digital, el certificado digital, pasaporte verde, pasaporte COVID, tiene 1001 nombres, pero es lo mismo. Es un código QR, un certificado que os permite viajar o que os permite acceder a diferentes partes, comercios, bares, restaurantes, hostelería, gimnasios, eventos culturales y etcétera. Ahora mismo estaba confirmado de que estaba en 7 comunidades autónomas, pero se han sumado algunas más. Era Cataluña, Comunidad Valenciana, nuestra, donde estamos nosotros, País Vasco, Aragón, Navarra, Baleares y Galicia. Por cierto, la gente, turismo nacional, cuando alguien de aquí de España, de Península, viaja a Baleares, no necesita certificado para el avión, pero sí que se lo van a pedir en un montón de sitios para acceder, sobre todo hostelería, que es donde básicamente nos quitamos las mascarillas para comer o para beber. En Canarias lo que han dicho es que van a pedirlo de forma voluntaria, por lo tanto, si cualquier negocio decide pedirlo, será libre de hacerlo y tendrá aprobación por ley de hacerlo. O sea que si yo quiero, para mi bar yo pido certificado, pero si mi vecino al lado no quiere pedirlo, pues puede no pedir. Esto va a generar muchísima polémica, ya lo veo yo, porque va a ser un desajuste tremendo. La gente va a elegir bares y restaurantes donde no se pida y los que sí lo van a pedir van a quedar básicamente sin clientes. Por lo tanto, no es del todo justo. Sí que es voluntario, por lo tanto, los derechos de personas se respetan, pero como negocio, como competencia, ya se ve claramente de que la gente va a preferir un bar o un restaurante donde no les piden el certificado y el DNI para comprobar a la entrada. También lo van a pedir en Murcia y en la ciudad autónoma de Melilla. Las demás zonas todavía no. De hecho, hubo una polémica muy tremenda que ha salido en las noticias hoy por la mañana. Fue un periodista de Madrid
que se expresó de forma no muy correcta, generó muchísima polémica y discusiones en las redes sociales. Viajó aquí a nuestra provincia de Alicante para pasar pues, unos días de puente con sus familiares. Obviamente sabéis que en Madrid el certificado digital no se pide a la hora de acceder a sitios de hostelería, pero aquí sí se pide, sobre todo si son sitios más de 50 personas de capacidad total, entonces es obligatorio pedirlo. Y por todo eso se ve que no está vacunado, no sé qué ha pasado, pero me imagino que no estará vacunado, si no, no le supondría ningún problema enseñar el certificado y descargarlo, porque se tarda 0, menos de un minuto lo tienes en tu teléfono. Y empezó a escribir en redes sociales, comparó incluso no quiero decir, pero con problemas que hubo en Alemania, con las guerras, y compró como si fuera un régimen no muy correcto aquí, discriminación total, y que por fin ha vuelto a su tierra y va a ir a un bar donde no se le pida ningún certificado. No lo veo una forma correcta de hacer porque es, a ver, sí que es cierto que hay mucha polémica porque el certificado no te protege, no te garantiza nada, pero si se pide, a muchísimas personas no les supone ningún problema porque estamos vacunados. La gente que no lo está, obviamente entiendo porque están molestos, pero tampoco es para tanto como para echar por tierra una provincia entera solamente por el mero hecho de que aquí en la comunidad pues, se exija un certificado digital, que al fin y al cabo los dueños de estos negocios no tienen ninguna culpa porque esto es una medida del gobierno general para toda la comunidad, se tiene que respetar, y un dueño de un bar o de un restaurante no tiene ninguna culpa de que esta medida haya entrado en vigor. Perdonad que lo diga, pero no veo muy justo los comentarios, sobre todo que hace una persona pública a la que están siguiendo muchísima gente y tiene bastante influencia en ellos. No lo sé, no lo veo justo, pero algunos de comentarios así sí que han surgido en redes sociales. Así que no todo el mundo le gusta el certificado digital. En general, por lo demás, estamos bastante bien. De hecho, gente está yendo a trabajar, están abiertos cines, museos, eventos culturales, hay ferias de Navidad con mercadillos artesanales, que si os apetece, decídmelo en comentarios, iremos a ver alguno durante estas prefiestas antes de Navidad. La gente está disfrutando, no tenemos ningún problema, aunque hay bastantes casos confirmados, pero la mayoría son leves, asintomáticos o casi. Por lo tanto, estamos siguiendo nuestra vida normal de siempre, preparándonos para fiestas más especiales del año. La segunda noticia que os quiero compartir es sobre las cancelaciones de las reservas justamente que están sufriendo los bares y restaurantes, cafeterías también, bueno, pero sobre todo restaurantes y bares, donde se pueda comer y juntarse. Hay un grave problema, no solo porque se exigen certificados digitales, que la mayoría ya los tiene, como hemos hablado, pero si una persona de la empresa no lo tiene y quiere asistir, casi siempre cancela. La empresa entera cancela la reserva entera. También, sobre todo, cancelan según la estadística oficial, eso no lo digo yo, eso lo dice la estadística oficial que ha hecho el Instituto Nacional de Estadísticas. Lo que han hablado básicamente, y es muy interesante, que sobre todo cancela gente, obviamente, que tiene miedo, que tiene cualquier tipo de afección que pueda hacerle sufrir más grave este virus, y son gente mayor. ¿Vale? Sobre todo gente mayor que aún así tiene miedo salir de casa, habían reservado para celebrar con la familia, pero de cara a que esto está yendo a más, han decidido cancelar. Incluso hay algunos puntos, como por ejemplo en Bilbao, que han cancelado el 70% de las reservas en algunos sitios, imaginad. En Sevilla es más o menos 40%, aquí en Comunidad Valenciana no tanto, aunque tenemos el certificado. Pero bueno, poco a poco está yendo a más, y sobre todo las cancelaciones de última hora es lo peor. Han entrevistado a varios dueños de restaurantes más grandes de diferentes provincias y comunidades autónomas, y lo que han contado, obviamente a una persona que le supone yo reservo, yo cancelo, vale, no ha pasado nada. Pero a los dueños de estos sitios les supone hacer una previsión para la compra, para elaborar el menú. Por lo tanto, si ya han precomprado la carne o pescado, marisco, lo que sea, lo han congelado, lo tienen ahí, el género lo tienen, si no le dan salida pierden muchísimo dinero, así que no es todo tan fácil. Muchísimos se están planteando incluso qué hacer en Navidad, si poner precios más competitivos o si cerrar directamente, porque van a empezar a perder mucho dinero
no se sabe lo que va a pasar. Como la gente incluso están llamando, anulando de un día para otro, sobre todo, como ya he comentado, son cenas o comidas, rara vez más cenas de empresa y gente mayor que querían pues celebrar con sus amigos o a las 2, 3 parejas juntas y están cancelados pues porque ven que la situación está yendo a más. Estos establecimientos seguramente vayan a perder mucho dinero si el género no puede aguantar durante mucho tiempo. Sabéis, si es algo que no se puede congelar y está ahí, tiene fecha de caducidad, por lo tanto van a perder dinero. Y todo eso teniendo en cuenta que además los precios se siguen disparando. Hay una estadística también oficial que han publicado y es cuánto han subido ciertos alimentos. Lo tengo aquí anotado, algunos de ellos. Por ejemplo, la carne, como pata de cordero, pues cosas así típicas que se suele comer en Navidad, un 22% ha aumentado el precio. El turrón, que es cosa típica sin la cual casi ninguna Navidad existe, es algo tradicional aquí en España, en muchísimas variedades de turrón, y se supone que como hay tanto, no debería subir mucho el precio, pero aún así subió un 8% el turrón. Y jamón sobre todo ibérico, el más caro, las patas, esas típicas de jamón que hay. Por cierto, las que he enseñado en el vídeo anterior, en la compra cuando fuimos a Mercadona, estas patas se podían ver en el vídeo cuando pasábamos por el Mercadona, que eran así gigantes, valía 125 euros una pata de jamón. No es el más caro, desde luego, pero tampoco es el más barato. Jamón ha subido casi un 40%. O sea, imaginad que la gente, la cantidad de dinero que se van a gastar para las fiestas, para Navidad, para Nochebuena, Nochevieja, con los precios que ya están y ni siquiera estamos en fiestas, van a subir todavía más. Puede ser que en otros países se note más o menos, pero aquí ya os digo que con los sueldos que tenemos, con la situación en la que estamos, muchísimas personas ya han comprado con anterioridad casi todas las cosas que se pueden congelar, están en el congelador para evitar pagar el doble o casi el doble del precio que tenían estos productos antes. Una situación triste, para nadie es fácil, sobre todo para hosteleros. Veremos a ver qué es lo que va a pasar en fiestas. Y la última noticia nos viene aquí desde Benidorm, desde la ciudad del pueblo o ciudad, como queráis llamarlo, más cercana hacia nosotros. Está a unos 25-30 minutos de Alicante. Y aquí el ayuntamiento ha decidido lanzar unos bonos muy especiales por valor de 50 euros para todas las personas empadronadas en Benidorm, mayores de 18 años. Eso sí, para niños no cuenta, pero para adultos sí. A principio nos habíamos alegrado muchísimo, bueno, la gente que está empadronada aquí, porque se iban a utilizar, de hecho se van a utilizar para los comercios locales de Benidorm. El ayuntamiento da como un bono de regalo por valor de 50 euros y las personas pues van y lo canjean en cualquier sitio adherido al programa. Pueden ser bar, restaurante, cafetería, una tienda, supermercado, lo que sea, ¿sabéis? Que se puede canjear directamente aquí en Benidorm. Más o menos serán unos 6,2 millones de euros que se prevé que va a ayudar a la hostelería, al sector nuestro, a la zona nuestra de aquí de Benidorm para recuperarse, y se pueden gastar hasta el día 31 de diciembre, o sea que hasta que finalice este año. No solo, o sea, como la gente lo piensa, vale, pues yo compro por 50 euros, doy el bono y no pago ni un euro más. No, aquí hay un truco, como siempre, no es tan fácil. Lo que dicen es que con este bono se puede conseguir un descuento de hasta 50%. Por lo tanto, un gasto mínimo de 100 euros, ¿vale? Si gastáis pues 100 euros, pues 50 solo pagáis. Yo al principio pensé que no es tan bueno porque aún así la gente tiene que gastarse el dinero, pero imaginad, si tenéis que comprar todavía muchos regalos de Navidad de última hora en comercios locales, ¿por qué no hacerlo? Si pensabais gastaros 100, ahorráis 50 euros, así que tampoco está nada mal. Lo van a empezar a entregar a la gente ahora ya porque ya estamos en el día 10, quedan 21 días, básicamente 3 semanas hasta finalizar el año. Sobre todo hace falta ahora para las personas que van a comprar los regalos. Y
si comprando nos ahorramos un poco de dinerillo extra y encima hacemos un bien para comercios pequeñitos de la zona que aún así están en muchísimos apuros después de toda la situación de la pandemia y restricciones, pues bueno es. ¿Qué queréis que os diga? Espero que muchas más ciudades puedan coger ejemplo y hacer promociones parecidas. Ya lo estaban haciendo de hecho, pero no por toda España, algunos puntitos sueltos de nuestra geografía. Pero si esto se generalizara, pues ayudaría muchísimo al negocio local. Decidme lo que pensáis al respecto aquí en comentarios, si realmente es una buena idea que ha tenido Ayuntamiento o si por lo contrario no lo es. Y la última noticia que os quiero comentar es, y hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, que habéis podido ver qué es lo que está pasando aquí, tener una ligera idea de la situación en la que estamos hoy mismo aquí en España. Os deseo un estupendísimo y positivo fin de semana y nosotros nos vemos ya el domingo con otro vídeo desde nuestra preciosa región de Alicante. Nos vemos entonces. Adiós.